nombre es Mari, para aquellos que no me conocen o para aquellos que están viendo por medio de las redes sociales. Soy uno de los pastores aquí en City Y. Estamos junto a mi esposo, que les manda muchos saludos. No está con nosotros el día de hoy, pero les manda muchos saludos a cada uno de ustedes. Aquí estamos para servirles. Amén. Le entregamos saludo a todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales, hermanos. Estamos comenzando una nueva serie. Y qué más que hermoso es que Dios nos entrega algo nuevo, ¿verdad? Algo que podemos aprender en cuanto a la palabra del Señor. Y a mí me emociona compartir esta serie con ustedes. ¿Por qué? Porque es uno de mis temas favoritos. He conocido a Dios toda mi vida. Mis padres lo hicieron serio en enseñar a mis hermanas y a mi persona el temor de Dios. Pero yo no tuve un verdadero encuentro con el Señor hasta que mi hija tuvo 5 años de edad. O sea, crecí conociendo al Señor, pero ese encuentro con el Señor no lo tuve hasta que mi hija tenía 5 años de edad. Mi hija ahora tiene 24 años de edad. O sea que estamos en el 2024, han sido probablemente 18 años de mi primer encuentro con Jesús, ¿verdad? Y ese primer encuentro, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ese primer encuentro es un encuentro que tú nunca puedes olvidar. Yo sé que si yo paso el micrófono ahora mismo y tú me dices, y yo te pregunto cuál fue tu primer encuentro con Jesús, tú te vas a recordar de ese momento específico, ¿verdad? Si estabas arrodillado, si estabas en el piso, si estabas en tu casa, en la iglesia, te vas a acordar de ese momento específico. ¿Por qué? Porque tan pronto tú tienes un encuentro con Jesús, transforma tu vida. Y durante estos 18 años yo puedo decirte que he experimentado altas y bajas, ¿verdad? Quizás también ustedes han experimentado altas y bajas. Momentos en los que se me hace ya difícil orar. Momentos en los que se hace difícil buscar a Dios. Momentos en los que quizás la iglesia se convierte en una rutina o la oración se convierte en una obligación. Y yo sé que a mí no soy la única que le ha pasado esto. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado esto, ¿verdad? Pero una cosa que yo creo que tú estás de acuerdo conmigo es que todos y cada uno de nosotros anhelamos construir esa relación con Dios, que es una relación consistente. Que una relación con Dios que nosotros podamos perseguir a Dios sin importar, ¿verdad?, las circunstancias, los problemas que nosotros tengamos en nuestra vida. Entonces, por eso es que durante las próximas semanas vamos a estar en una serie llamada Perseguidores de Dios. Déjame preguntarte, ¿eres tú un perseguidor de Dios? Yo sé que aquí hay más de 5. ¿Eres tú un perseguidor de Dios? Somos perseguidores del Señor. Vamos a ver maneras prácticas en las que podemos construir una sana búsqueda de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren perseguir a Dios más allá de lo normal? No solo venir a la iglesia y cantar y escuchar palabra del Señor, sino llevar esto con nosotros y hacer que esto que estamos aprendiendo se expanda en nuestros hogares, se expanda en nuestras vidas, ministre a nuestras vidas y nos entregue crecimiento espiritual en nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos ser intencionales y vivir una vida en fe, pero una fe valiente, ¿verdad? Tú sabes lo que es una fe valiente, tú sabes lo que es una fe radical, que aunque tú tengas miedo, tú te puedas mover. Que aunque tú estés en duda de lo que vas a hacer, el siguiente paso que vas a hacer, sabes que estás con Dios y te puedes mover a ese paso. Yo sé que yo quiero una fe, yo quiero seguir construyendo una fe valiente. Yo quiero seguir construyendo una fe radical. Amén. Acompáñame al libro de Mateo. Vamos a estar en Mateo 5, 6. Voy a estar leyendo el día de hoy de la Reina Valera revisada 1960. Esta me encanta como la palabra que comienza este verso, Mateo 5 al 6.
La nueva versión internacional usa dichoso, pero esta versión utiliza bienaventurado. Vamos a leer el verso. Amén. La palabra del Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a leerlo otra vez. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios del cielo, que esta palabra, Padre, pueda ministrar a cada uno de nosotros, pueda ministrar a mis hermanos, puedan ministrar a aquellos que van a estar escuchando, mi Dios, esta palabra más tarde, Señor del cielo. Que sea una palabra que transforme, Padre amado, que sea una palabra que toque en nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayude, Dios, a seguir adelante, nos mueva, Señor del cielo, a que podamos caminar, mi Dios, en tus caminos, Señor, a que podamos, mi Dios, aplicarla, Jehová, y podamos ser transformados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mi esposo y yo estuvimos de vacaciones estas 2 últimas semanas y estuvimos en diferentes estados, ¿verdad? Fuimos a Washington, fuimos a Florida, paramos en diferentes lugares y los primeros días nosotros comimos en varios restaurantes. ¿A cuántos de ustedes les gusta la comida de restaurante? Pero no hay nada mejor que una comida casera. La comida estaba buena en los restaurantes, pero nada como una comida casera. Y a nosotros nos gusta cocinar. Ya a los 4 días ya estamos extrañando ese arroz, esa habichuela, ese pollo frito, ese pollo asado, si quieres ser un poquito más saludable, ¿verdad? Ya estábamos extrañando la comida casera. Pero yo iba para casa de mi hermana en la Florida y mi madre bella estaba visitando a mi hermana. Y ella sabía que ya yo había llegado a mi destino y tenía que solamente de ese punto tenía que llegar a la casa de mi hermana. Y ella me llama rápidamente y me dice: Mari, ¿qué quieres cenar? Pregúntale a Noel qué quieren comer. Y yo le digo: pues no, está bien, yo te voy a decir rápidamente lo que nosotros queremos. Nosotros queremos arroz blanco, habichuela, queremos tostones, queremos ensalada y queremos pollo frito o chuleta frita. Y ella me contesta: pues no digas más. No digas más. Nosotros no dudamos, nosotros sabíamos lo que nosotros queríamos. Cuando nosotros llegamos, hermano, nosotros nos encontramos con un festín de comida. Había de todo en esa mesa. La comida no solamente estaba deliciosa, sino que también nos llenaba, nos saciaba. Era una comida que nos estaba saciando. Estábamos satisfechos. Dios tiene un festín, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que Dios tiene un festín para cada uno de nosotros? Él quiere que nosotros deseemos ese festín. Él quiere que nos pongamos a la búsqueda de ese festín. Ve, Dios nos dice, como me contestó mi mamá: no digas más. Cuando nosotros vamos en búsqueda de lo que el Señor tiene para con nosotros, cuando nosotros le pedimos al Señor: Señor, enséñame los secretos, Señor, enséñame lo que tu palabra dice, Él dice: pues no digas más. No digas más, porque Él nos va a entregar lo que nosotros necesitemos para vivir una vida santa y una vida sabia. Yo quiero hablarte por un par de minutos hoy con un sermón que titulé En busca de un apetito santo. Amén. En busca de un apetito santo. Cuando mi mamá nos llamó, no dudamos en decirle lo que queríamos, porque nosotros deseábamos esa comida. Estaba en nosotros, había una satisfacción en nosotros. Cuando nosotros nos comimos esa comida, había una satisfacción, nos satisfajo. ¿Por qué? Porque estábamos deseando esa comida. Sabíamos lo que queríamos y sabíamos que eso iba a apetecer nuestro paladar.
En nuestro caminar cristiano, hermanos, nosotros debemos saber lo que nosotros necesitamos. Nosotros debemos saber lo que apetece en nuestro paladar espiritual, ¿verdad? Lo que para nosotros nos va a alimentar, lo que para nosotros espiritualmente nos va a nutrir. Y en este capítulo 5 de Mateo, Jesús se dirige a sus discípulos y a la multitud que les seguía. Jesús sabía lo que sus discípulos y esta multitud apetecían. Este capítulo inicia en el Sermón del Monte y una importante sección de enseñanzas en la que Jesús explica los principios de su reino y ofrece profundas ideas sobre la naturaleza de la justicia, la ley y las actitudes que deben caracterizar a sus seguidores. Jesús reunió específicamente a sus discípulos, hermanos, para enseñarles, ya que ellos eran los seguidores más cercanos y necesitaban entender los principios centrales de sus enseñanzas. Luego viene un gran número de personas de varias regiones que seguían a Jesús, también se unieron a ellos para enseñar sus enseñanzas y ver sus milagros. Entonces la enseñanza de Mateo 5 incluyen las bienaventuranzas, las cuales pretenden instruir y guiar a todos los que buscan seguir a Jesús. Entendimos eso, ¿verdad? Estas bienaventuranzas tienen un propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Porque aquí Jesús nos está dando un retrato de lo que es un verdadero discípulo, haciendo hincapié que la justicia interior va más por encima que el cumplimiento exterior. En este versículo que acabamos de leer, Jesús le está diciendo a sus discípulos que aquellos que son bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, la palabra bienaventurado significa ser feliz, ser bendecido, ser favorecido. El bienaventurado es una persona alegre, es una persona favorecida que vive en Dios y por Dios. Amén. Y la palabra justicia, rectitud, significa ser justo, es estar bien con el Señor. Esto se dirige a los que desean seriamente vivir según la voluntad de Dios y buscar su justicia. Hermanos, nosotros siempre estamos en la búsqueda de algo. Siempre estamos en la búsqueda de algo. Y mucho más si sabemos que vamos a ser favorecidos. Amén. Mucho más si sabemos que vamos a ser bendecidos. Ahora, hay un problema en la humanidad. Es que tendemos a buscar la bendición en las cosas que nos ofrece este mundo. En el dinero, en la posesión, en la fama, en el poder, en el placer. Pero sabemos que lo que el mundo ofrece satisface por un corto tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sabemos que lo que el mundo ofrece no nos llena interiormente. Maybe nos hace ver bonitos en lo exterior. Maybe nos hace sentir, quizás nos hace sentir bonitos, ¿verdad? Quizás nos hace sentir bien, pero eso no va a ser eterno, eso es algo temporero. Entonces Jesús con este sermón nos está tratando de explicar que debemos hacer, qué es lo que debemos que hacer realmente para sentirnos satisfechos, y es la continua búsqueda de la justicia de Dios, la continua búsqueda de las normas de Dios, la continua búsqueda, el tener hambre y sed de las normas que Dios está entregando en nuestras vidas, ¿verdad? Dice el verso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Se refiere a tener el apetito espiritual correcto. El enemigo, hermanos, él quiere que los hijos de Dios estén deshidratados. Él quiere que los hijos de Dios estemos malnutridos, que nosotros estemos comiendo las cosas equivocadas. Entre más nos llenemos de lo que ofrece el mundo, menos espacio vamos a tener para lo que está ofreciendo la palabra del Señor. Y algo muy importante que tenemos que entender es que lo que ofrece el mundo no nutre nuestro interior.
No hay nutrición en lo que está ofreciendo el mundo. Es como comernos una dona. ¿Tú te has comido una dona? Nosotros fuimos a Washington en la semana antepasada y al frente del hotel había un Krispy Kreme. ¿Te acuerdas de esas donas? Esas donas que las hacen ahí mismo al frente tuyo y que cuando tú te las comes son bien blanditas y están llenas de dulce. Qué ricas, ¿verdad? Entonces nos metimos a un restaurante y cuando miramos el Krispy Kreme, mi esposo y yo nos decimos, aquí la dieta tiene que tener una pausa, ¿verdad? Porque esas donitas bien blanditas, tú no le puedes decir que no a esas donas bien blanditas, ¿verdad? Y las donas son buenas, los bizcochos son buenos, pero tú sabías que las donas no tienen valor nutritivo, que no hay nada en esa dona que va a ser algo bueno en tu cuerpo. No tienen valor nutritivo, lo que te va a dar va a ser es un montón de azúcar en tu cuerpo. Entonces, hermanos, el mundo es como una dona. El mundo no tiene valor nutritivo. Las cosas que el mundo ofrece no tiene valor nutritivo. Y nosotros no podemos tener una dieta espiritual de dona, porque nunca vamos a poder experimentar las bendiciones de Dios. Nunca vamos a poder experimentar lo que Dios tiene para con nosotros. Tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor, con la palabra de Dios que Él ha dejado con nosotros aquí. Tenemos que alimentarnos con esta palabra. Mira lo que dice Salmo 119, 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Aquí está mi punto número 1. Los perseguidores de Dios conocen y practican la justicia. Los perseguidores de Dios conocen y practican la justicia. Tener hambre de justicia es aplicar las enseñanzas de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué nosotros debemos tener este tipo de hambre para este tipo de enseñanza? Hermanos, porque por medio de la palabra de Dios es que nosotros podemos llegar a ser sabios. La sabiduría va más allá del conocimiento. No solamente queremos escuchar y conocer la palabra, nosotros queremos practicar la palabra. Entonces, cuando tú practicas la palabra, ahí es cuando la sabiduría entra en ti. La sabiduría nace cuando aplicas el conocimiento en tu vida. Nosotros tenemos que estar en una constante búsqueda de la sabiduría de Dios. En una constante búsqueda de la sabiduría de Dios. Algunas personas piensan que ser inteligente o tener experiencia es lo que los hace sabios. No es lo que los hace sabios. Yo conozco muchas personas inteligentes que no son sabias. Amén. ¿Verdad? La sabiduría va más allá del conocimiento. No solamente queremos escuchar y conocer, hermanos, sino aplicar. No te conformes con el escuchar y conocer. Tenemos que ir en la búsqueda de la aplicación de la palabra. Aleluya. En medio de situaciones difíciles tenemos que seguir buscando a Dios. En medio del dolor tenemos que seguir buscando a Dios. Tenemos que seguir buscando la palabra del Señor. No solo podemos desear conocer a Dios, tenemos que querer vivir en Dios y para Dios. Vivir en Dios y para Dios. Ahí está la diferencia de la búsqueda del cristiano. Cuando no solamente conoces a Dios, sino cuando vives en Dios y vives para el Señor. Y como tú sabes, a mi esposo y a mí nos encantan los dulces. Y nosotros estamos aprendiendo, hermano, a comer inteligentemente. Nosotros somos esta familia de que después que nos comemos la cena, estamos buscando el chocolate, estamos buscando el ice cream, estamos buscando el pedacito de bizcocho. Yo no les voy a mentir. Ha sido difícil cambiar esta rutina de años.
No quiero cambiar la rutina de comida, estoy cambiando la rutina de postre. Ha sido bien difícil cambiar esta rutina de muchos años, porque el dulce es algo que te apetece mucho. Pero entendimos que si seguimos con el mismo patrón, nuestra salud se va a ver afectada por ello. Verán, espiritualmente hablando, todo y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros necesitamos entrenar nuestro apetito. Necesitamos entrenar nuestro apetito. Tenemos que dejar de llenarnos de las cosas que no nos nutren, tales como idolatrando nuestro trabajo o alimentándonos de las redes sociales o gastando nuestro tiempo en cosas que no, hermanos, no nos edifican, porque tarde o temprano esto va a afectar nuestra vida. Tenemos que tener hambre, hermanos, de lo que le agrada a Dios. No es solamente saber de la justicia de Dios, sino practicarla. Lo voy a seguir repitiendo en todo el sermón. Tenemos que practicar lo que la palabra dice. O sea, es ser bueno y hacer lo bueno. Pero para que esto suceda, tenemos que tener una continua búsqueda de la palabra del Señor. Esa continua búsqueda todos los días en nuestras vidas. Puedo decirte algo. Nosotros no podemos llegar a ser buenos y hacer lo bueno. Nosotros solo no podemos hacerlo. La palabra del Señor dice en Romanos 3:10, no hay justo, ni siquiera uno. Solamente Dios es justo, pero con Dios podemos llegar a esa justicia, porque Dios es un Dios amoroso. Dios ha sido un Dios misericordioso y Él nos manda a Cristo para que por medio de Cristo nosotros podamos ser renovados, hermanos. La justicia de Dios es lo único que nos puede satisfacer, es lo único que saciará las necesidades de la vida. Sin Dios nunca nos sentiremos saciados. Siempre va a haber un vacío en nosotros. Tenemos que dejar de perder, hermanos, nuestro tiempo comiéndonos las donas del mundo. Cuando Cristo nos ofrece un manjar de alimento espiritual que nos está nutriendo. Aleluya. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabaja no para lo que perece, sino para lo que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Tenemos, hermanos, que empezar a llenarnos de alimento santo que nos va a llevar a la vida eterna. Tenemos, hermanos, que ser personas que tienen la luz del Señor, que nuestras acciones reflejen nuestra fe. Tenemos que seguir la bondad de Dios. Tenemos que empezar a perseguir los frutos del Espíritu, el amor, la alegría, la paz, la templanza, la mansedumbre. Algunos de nosotros estamos llenando nuestras mentes, hermanos, con tanta negatividad e inseguridades que a veces la ansiedad viene y nos arrastra a nosotros mismos y no nos deja perseguir lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces nosotros tenemos que perseguir una mente sana. Tenemos que dejar de perseguir nuestro pasado e ir tras lo que Dios tiene para con nosotros en el futuro. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dejar nuestro pasado y perseguir el futuro que Dios tiene para con nosotros. Efesios 4:23-24 dice, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Hermanos, tenemos que ser perseguidores de Jesús.
conocer la bondad y perseguirla, conocer la plenitud de Dios y perseguirla, ir a la búsqueda del fruto del Espíritu y perseguirlo, llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenarnos del gozo del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos desear perseguir a Dios y a la palabra del Señor. El salmista, abatido en el Salmo 42, 1 al 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como siervo que brama, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. El salmista, hermano, aquí estaba lejos de Jerusalén, el templo donde habitaba la presencia del Señor. En aquel tiempo la presencia del Señor moraba en el templo, moraba solamente en un lugar, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, ¿verdad? Y el salmista se sentía alejado de Dios y por estar lejos de ese lugar sagrado, el salmista le pregunta a Dios: ¿cuánto tiempo pasará antes de que pudiera regresar a Jerusalén para presentarse ante él? Y él usa esta analogía. Él dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Usando esta analogía, él estaba diciéndole al Señor: mi alma está sedienta de ti. Mi alma está sedienta de tu presencia. Así como el ciervo busca el agua para saciar su sed y sobrevivirle. Entonces el salmista está expresando ese profundo anhelo y necesidad de la presencia del Señor. Él estaba emocionalmente y espiritualmente, hermanos, gracias José. Él estaba emocionalmente y espiritualmente deshidratado. Él clamó a Dios desde el fondo de su corazón. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos podemos sentir de esa manera. Muchas veces nosotros nos podemos sentir emocionalmente desnutridos, emocionalmente y espiritualmente deshidratados, ¿verdad? Sentimos que Dios está lejos. Intentamos convertirnos en esos perseguidores de Dios, pero cuando más perseguimos, más difícil se nos hace. ¿Podemos ser sinceros hoy? Entre más perseguimos a Dios, más difícil se nos hace. Pero lo hermoso de nuestros tiempos, José, es que no tenemos que ir hasta Jerusalén para estar en la presencia del Señor. Lo hermoso de nuestros tiempos es que por medio de Cristo tenemos un beneficio y somos bienaventurados, somos favorecidos. ¿Ve? No tenemos el problema que el salmista tuvo aquí, que tenía que ir a un lugar específico para encontrarse con el Señor. Porque estamos bajo un nuevo pacto y Dios no mora en un lugar específico, Dios mora en su pueblo. Romanos 8:9 dice: el Espíritu de Dios habita ¿en dónde? En cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 6:16 dice que somos templo de un Dios, ¿qué? De un Dios vivo. Él dice que Dios habitará y andará entre nosotros y será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Eso ahí nada más debería llenar nuestras vidas, de que Dios está con nosotros y que nosotros no tenemos que ir a un lugar específico para hablar con el Señor. Que tú puedes entrar ahora mismo en tu casa, en la sala de tu casa, y perseguir y estar en la búsqueda del Señor. Que puedes ir a tu trabajo y estar en la búsqueda del Señor. Que en donde quiera que tú te encuentres puedes ir y entrar en la presencia del Señor. Aquí está mi punto número 2. Los perseguidores de Dios viven en un anhelo constante de su presencia.
Los perseguidores de Dios viven en un anhelo constante de su presencia. ¿Y por qué debemos vivir en un anhelo constante de su presencia? Porque Él está con nosotros constantemente. Él no toma vacaciones. Nosotros sí tomamos vacaciones, pero el Señor no toma vacaciones de nosotros. El Señor está 24 horas, 7 días a la semana con cada uno de nosotros. Servimos a un Dios que promete estar con nosotros en todo momento, especialmente en medio de las dificultades. Y aunque la presencia de Dios siempre está con nosotros, hay momentos en la vida, hermano, en que nosotros nos podemos sentir desconectados de Dios. Hay momentos en la vida en que viene la opresión del enemigo y podemos sentirnos desconectados de Dios. Hay momentos en cuando luchamos mantener nuestra fe y podemos preguntarnos, ¿dónde está nuestro Dios? No sé si has tenido momentos en tu vida en que la desesperación te puede llevar a deshidratar. Yo tuve un momento en mi vida en donde la desesperación me llevó a deshidratar. En donde cuando mi papá cometió suicidio, yo me deshidraté espiritualmente, porque yo decía, Dios, pero ¿por qué pasó esto? ¿Verdad? Y me desconecté completamente del Señor. Y nuestra fe se debilita, porque hay problemas que quizás pueden ser pequeños, pero hay problemas que son bastante grandes y nuestra fe se debilita. Pero nosotros tenemos que recordar esto: la presencia del problema no indica la ausencia del Señor. Podemos enfrentarnos a pruebas, a tribulaciones, pero esto no significa que Dios nos haya abandonado. Al contrario, en la deshidratación necesitas ir en búsqueda de esa agua viva que te va a dar vida nuevamente. La Biblia dice en Isaías 43:2, que cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, dice, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Como dice el salmista, nuestras almas necesitan tener sed de Dios en los días buenos y en los días malos. No podemos buscar a Jesús solo por un momento milagroso. Escucha, tú tienes que desear no solo un momento milagroso, sino una bendición que dure toda la vida. Yo quiero que el Señor siga haciendo milagros en mi vida. No solamente buscarlo por eso, pero yo quiero que mi vida sea constantemente, mi vida esté en constante asombro de lo que el Señor va a hacer con mi vida, porque yo estoy en la búsqueda de lo más. No nos debemos conformar con lo que tenemos ahora, sino querer anhelar más del Señor. Así como la vida del siervo depende de las aguas, nuestra vida depende del Señor. Hermanos, cuando viene la separación, viene la sed. Cuando viene la separación, viene la sed. Cuando viene la separación, viene la sed. Mi esposo y yo llevamos 24 años de casado. Y nosotros nos conocimos. Cuando nosotros nos conocimos, no habían celulares, habían estos teléfonos. Y yo recuerdo que cuando yo vivía en casa de mi abuelita tenía el teléfono no podía salirse de la pared, estaba pegado así a la pared. Entonces no podías moverte, el teléfono estaba ahí. Y por más que yo quisiera sacarlo, no salía el teléfono de la pared, ¿verdad? Pero yo me sentaba. Yo ponía una silla, porque el teléfono estaba en la cocina de mi abuelita, y yo ponía una silla debajo del teléfono, porque como ves tampoco tiene mucho, no hay mucho que estirar aquí, ¿verdad? Gracias al Señor. No, yo no creo que voy a decirle gracias al Señor, porque esos iPhone a veces, tú sabes, they're too much, ¿verdad? Pero este teléfono fue lo que me ayudó a conocer a mi esposo. Él estaba en el otro lado y yo estaba acá y hablábamos por horas. Hermanos, cuando yo le digo que hablábamos por horas, a veces
salía el sol y yo todavía estaba en el teléfono. Porque había un deseo de conocernos. Había un anhelo de conocernos, de saber quiénes éramos. Personas completamente extrañas, ¿verdad? Pero con un deseo uno al otro, con un amor y un deseo de conocernos uno al otro. Y estábamos sentados por horas conversando. Ve, el Señor quiere que nosotros volvamos para atrás, a lo antiguo, y nosotros nos podamos conectar con Él y podamos estar horas hablando con el Señor. Podamos estar horas hablando con el Señor. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros ponemos al Señor en pausa. A veces, tú sabes que estos teléfonos antes no te enseñaban si entraba una llamada. Lo que tú escuchabas era un pip. Entonces tenías que poner una llamada en pausa para coger la otra llamada. Entonces tú lo que hacías era que, yo no sé cuál es el botón porque no me acuerdo, pero tú cogías y ponías el botón en pausa, o si no lo ponías así y ibas a hacer lo que tenías que hacer. Ve, hoy en día la humanidad está poniendo al Señor en pausa. Estamos poniendo al Señor en pausa. O sea, el Señor hace algo lindo por mí. Como ya yo tengo el milagro del Señor, entonces ahora te voy a poner en pausa hasta que necesite algo más. Entonces, cuando necesito algo más, cuando mi vida se ve en circunstancias difíciles, cuando mi vida se ve en problemas, entonces, Señor, aquí voy en la búsqueda tuya. Señor, ahora tengo tiempo para hablar contigo. Pero mientras nada está ocurriendo, el Señor sigue estando en pausa. Muchas veces nuestra ansiedad hace, este teléfono tiene, para poder trabajar, tiene un cablecito que viene por aquí, ¿verdad? Y tú lo conectas a la pared. Muchas veces nosotros queremos conectar ese cablecito que está ahí, en vez de conectarlo a la mente del Señor, lo estamos conectando a nuestra mente. Entonces, en vez de hablar con el Señor, estamos hablando con nosotros mismos. Mari, ¿qué vamos a hacer hoy? Mari, tienes esta situación, ¿cómo tú vas a poder salir de ella? Mari, tienes que hacer esto, ¿cómo tú vas a poder? ¿Cuál es la solución? Tengo problemas financieros, ¿cómo voy a poder? Tengo que irme a trabajar 3 trabajos. Entonces nos olvidamos de que tenemos un Dios allá arriba que está esperando que tú lo quites de la pausa para Él poder hacerse cargo de tu vida. Muchas veces tenemos a conectarnos con la mente incorrecta. No podemos conectarnos con la mente incorrecta. Tu mente es la mente incorrecta. La mente del Señor es la mente correcta. Y el Señor está esperando que tú vayas y lo quites de esa pausa y Él pueda saciar tu sed. Él pueda saciar tu sed. Cuando viene la separación, viene la sed. Sentirse separados de Dios traerá una sed insaciable. Lo que el mundo te ofrece no te satisfacerá. Tenemos que ser como el salmista que no descansó hasta que restableció su relación con Dios, porque sabía que su vida misma dependía de Dios. Tu vida depende de Dios. Tu vida depende de Dios. Y entre más lejos estemos de Dios, más deshidratados nos vamos a sentir. Quiero terminar con esto. Un perseguidor reconoce la necesidad de Jesús. Voy a leer el verso nuevamente. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cómo podemos convertirnos en perseguidores de Dios? Primero tienes que reconocer que lo necesitas. No podemos vivir una vida plena sin darnos cuenta de nuestra profunda necesidad de Jesús. Esa es la base de todo. Este es el inicio de la verdadera búsqueda y seguir su presencia cuando tú reconoces que necesitas a Jesús. Segundo, tienes que saber que su justicia solo funciona por la fe. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios.
La persona que buscaba diligentemente es la que realmente cree en Él. Esto significa que nuestra búsqueda de Dios debe estar unida en una fe inquebrantable y activa. Perseguir a Dios nos tiene que llevar a estar activos en nuestra fe. Tenemos que seguir a la meta. Pablo nos habla en Filipenses 3:7, dice: pero cuántas veces eran para mí ganancia, le he estimulado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. No lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la ley, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermano, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pablo nos muestra el ejemplo de un verdadero perseguidor de Dios, alguien que deja todo atrás para alcanzar lo que está adelante. Tenemos que ser perseguidores de la justicia del Señor. Tenemos que ser perseguidores de ser bueno y hacer lo bueno. No es solamente conocer lo bueno, sino es ser bueno y hacer lo bueno. Tenemos que dejar de poner a Dios en pausa. Tenemos que continuamente conectarnos con el Señor. No podemos esperar a un martes o a un domingo para coger el teléfono y decirle al Señor: ¿qué me quieres decir el día de hoy? Tenemos que estar constantemente conectados con el Señor por medio de la oración, por medio de la palabra. Dios nos ha dejado una conexión inquebrantable. Es una conexión inquebrantable. El cable que Dios ha tirado del cielo a la tierra es inquebrantable. Es como si yo cogiera la palabra del Señor y la enchufara a este teléfono. Ve, esta es la manera en que nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas. Es cuando la palabra del Señor es la que te está hablando. Es que cuando tú paras todo, pausas todo lo que estás haciendo allá afuera, todas tus rutinas diarias, y dices: este es el momento, estas son las horas en donde yo voy a conectarme con el Señor. Convirtámonos en perseguidores de Dios, reconociendo que cada día de nuestras vidas nosotros necesitamos a Jesús. Y que por medio de Jesús es que podemos vivir una vida genuina en fe en Cristo. Solo en Él. Solo Cristo es el que nos sacia. Solo Cristo es el que nos sacia. Puedes ponerte sobre tus pies. Yo no sé si tú te sientes desconectado. Muchas veces nos podemos desconectar del Señor sin saber que estamos desconectados. Muchas veces nos movemos en la rutina y nos aferramos tanto a lo que está pasando en nuestras vidas que nos desconectamos del Señor. Yo quiero que tú ahora mismo, si estás desconectado, pases al frente. Nadie va a orar hoy por ti. Pase al frente. Vamos a estar unos minutos aquí y entrégale esa desconexión tuya al Señor. Llámalo.
por el teléfono. Acuérdate que la conexión que Él tiró, nadie la puede romper, pero tú la puedes poner en pausa. Quita a Dios de la pausa. Quizás me estás viendo por las redes sociales, quizás vas a ver este video más tarde. Te dejo saber, tenemos que quitar a Dios de la pausa. Es momento en que tomemos el reino del cielo en serio y digamos: Padre, yo sé que tú eres el que puede saciar mi vida. Yo sé que estoy pasando por circunstancias ahora mismo y yo sé que tú eres el único que me puede sacar de ella. Así es que te voy a dejar estos minutos para que pases al frente y entregue al Señor cualquier desconexión que haya en tu vida y deja que Dios sea el que te ministre hoy. Pasa el tiempo, pasa aquí unos minutos con el Señor y deja que Él sea el que ministre a tu vida hoy. Después de esta oración, tan pronto yo diga amén, ven al frente, arrodíllate, ven, párate aquí, no importa cómo tú quieras hacerlo, siéntate en la primera fila, no importa, y entrégale al Señor tu desconexión. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos, Dios, que eres tú, Dios, el que estás mirando nuestras vidas, que tú nos creaste, que tú nos escogiste, que somos pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por ti, Dios. Mi Dios, pero muchas veces podemos desconectarnos de ti y venimos hoy, Señor, entregándote, Padre, toda desconexión, entregándote, Padre amado, todo lo que está en nuestras mentes, toda ansiedad, todo problema. Dios del cielo, te lo entregamos a ti, Señor. Ayúdanos a conectarnos contigo. Ayúdanos a perseguirte más. Ayúdanos a buscarte más. Ayúdanos a querer más, a ansiar más de ti. Ayúdanos, mi Dios del cielo, a sacar, Jehová, todo lo que no nos está nutriendo nuestra vida, a sacarlo fuera, Dios. Ayúdanos a entrenar nuestro apetito, Padre amado, para así poder alimentarnos de lo que tú estás dándonos a nosotros. Que podamos ver ese manjar que tienes espiritualmente para nosotros, Padre. Un manjar que puede ayudarnos a vivir una vida más saludable, Padre. Desconéctanos de la ansiedad, desconéctanos de la depresión, desconéctanos, Padre amado. Desconéctanos del mundo, Padre, de los placeres, del querer más del mundo, y conéctanos a ti, Señor. Conéctanos a ti, Dios. Ayúdanos a movernos en ti, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque sabemos, Padre, que tú transformas vidas. En el nombre de Jesús.